Hola, en este video vamos a retomar el problema del camino mínimo que ya habíamos trabajado cuando hablamos de sim carving y de Dijkstra. Recordemos cómo era el problema. Teníamos un grafo dirigido y ponderado, en principio con únicamente costos positivos. Teníamos n nodos que no estaban aislados con m ejes. Y dados dos nodos, uno inicial y uno final, queríamos encontrar el camino mínimo que los unía. Este problema lo resolvíamos utilizando el algoritmo propuesto de Dijkstra, que es un algoritmo greedy de 1959, que si usamos un heap binario termina teniendo una complejidad de n más m log n. Ahora vamos a extender el problema para casos más abarcativos, y en primer lugar vamos a pensar qué pasa si existen costos que son negativos. Esto implica que usar una arista dentro del camino mínimo puede disminuir el costo del camino total. En este caso, Dijkstra todavía nos sirve. ¿Qué pasa si tengo costos negativos en aristas? Recordemos cuál es la elección greedy que hace Dijkstra. En cada iteración lo que hace es seleccionar el costo menor disponible para unir una arista dentro de los nodos que ya están conectados con ese hacia alguno de todos los nodos que aún no están conectados. Si solo teníamos costo positivo, esto resultaba en un óptimo local que nos beneficiaba entonces para hallar el óptimo global. Ahora, en este caso, donde tengo costos negativos, ¿esto puede llegar a ser contraproducente? Veámoslo esquemáticamente. Tenemos un conjunto, subconjunto de todos los nodos que son aquellos alcanzados por S en una instancia particular de mi algoritmo, y aquellos que están en la frontera, que son un subconjunto de los elementos que están todavía sin alcance en S, y al mismo tiempo existe algún nodo que está en los alcanzados que tiene una arista que une con el otro nodo que está en la frontera. Lo que hacía Dijkstra era fijarse de aquellos todos los nodos que tenían alguna arista que iba a algún otro nodo de la frontera, es fijarse el costo que tenía cada una de esas aristas y elegía la arista de menor costo. En este caso, si suponemos que todos los valores A y C son positivos, por lo tanto el que tiene menor costo sería C, por lo tanto en ese paso Dijkstra elegiría X para formar parte del subconjunto de los alcanzados. Y X entonces sería alcanzado, y el costo para llegar de S a X tendría ese C dentro de su dentro de su camino. Ahora bien, ¿qué pasa si aún no lo he analizado, pero tengo un camino que va de Y a X, que es un valor en este caso negativo, es menos A menos 1? Entonces, sigue siendo la forma de alcanzar a X la más baja del camino más bajo, yendo por el camino que elegimos antes? Y la respuesta es que no necesariamente, porque si hasta el momento el costo para ir a X y de Y en el paso anterior se diferenciaban en un valor de A únicamente, en el caso de haber elegido ir a Y antes de ir a X, X podría haber accedido con un costo de C-1 y no C, como terminó siendo por la elección greedy. Por lo tanto, el elegir el costo menor en una iteración determinada
puede evitar que caminos de menor costo general se encuentren. Y por lo tanto la solución greedy, que es utilizando Dijkstra, en el caso de tener costos negativos, nos puede acercar a soluciones que no son óptimos. Vayamos un poco más allá en nuestro análisis. Vamos a definir los que son ciclos negativos como un camino entre nodos, son un subconjunto de nodos A1 a R, o sea, R nodos que pertenecen a nuestro grafo, tal que hay aristas que los unen uno tras otro, o sea, A1 con A2, A2 con A3, etcétera, hasta AR-1 a AR, y finalmente de AR a A1, es decir, que hay un ciclo. Y lo que veo es que la suma de todos los costos de ese ciclo, empezando por ahí y regresando a 1 sería, me queda un costo sumado que es menor a 0. Entonces el costo de hacer ese ciclo lo que hace es que sea justamente negativo. Acá hay un ejemplo, parto de A1, estoy sumando 5, de A2 a A3 resto 3, entonces quedo en 2, de A3 a A4 sumo 1, así que quedo en 3, pero de A4 a A1 resto 4, por lo tanto quedo en negativo. Llevaremos a este ciclo, por lo tanto, ciclo negativo C. ¿Qué pasa si tengo ciclos negativos con mi camino mínimo? Si tengo un ciclo negativo dentro de un camino ST, la consecuencia de eso es que el camino mínimo entre ST va a terminar siendo menos infinito. ¿Por qué? Podemos pensarlo como un loop infinito. Una vez que alguien encuentra el ciclo infinito, como el ciclo negativo, como quiere tener el valor más bajo posible, empezará a hacer ese circuito sin parar, porque cada vez que lo hace va restando el costo total del camino ST. El problema es que nunca va a salir de ese ciclo porque siempre intentará encontrar el ciclo negativo más grande. En caso de tener un ciclo negativo y tratar de buscar el camino mínimo, entonces vamos a tener que tener cuidado porque en la realidad, en un caso real, justamente el camino mínimo en este caso es menos infinito. Podemos pensarlo como un caso donde le pedimos a alguien que haga cierto recorrido, donde tiene que pagar pasando por algunos lugares y que en otros lados va a recolectar dinero, no importa las veces que pase por esos lugares. Y lo que va a ocurrir es que si esa persona es inteligente y lo que quiere es ganar plata sin importarle el tiempo, va a empezar a hacer ese ciclo de costo negativo para, en vez de pagar, que le paguen y tener una ganancia infinita. Vamos entonces por el momento a poner la condición para nuestra evaluación de problema que, aún existiendo costos en algunas aristas que sean costos negativos, vamos a impedir que existan en nuestro grafo ciclos negativos. Ahora que sabemos que Dijkstra no nos sirve, vamos a ir por el camino más sencillo, que es pensarlo cómo resolverlo por fuerza bruta. Por lo tanto, digo, tengo un grafo ponderado, sin ciclos negativos, puede ser los valores de las aristas positivos o negativos o cero, y tengo que calcular el camino mínimo que une S con T. Entonces tengo que calcular, para hacerlo por fuerza bruta, todos los costos de todos los caminos posibles de ST de longitud 1, todos los costos de los caminos posibles ST de longitud 2, todos los costos de longitud 3, 4, 5, etcétera, hasta longitud E de menos 1, que sería
recorriendo todos los nodos de mi grafo, partiendo de S y llegando a T. Como consideramos que no hay ciclos negativos, entonces el camino mínimo tiene que tener como máximo n-1 nodos digamos, aristas de longitud, porque es recorriendo todos los nodos posibles de mi grafo, y si recorremos más estaríamos generando un ciclo, y lo único que estaríamos logrando es aumentar el costo, porque justamente no hay ciclos negativos. Por suerte para nosotros, ya hay un algoritmo que es conocido como el algoritmo de Bellman-Ford, que se ocupó de evitar tener que hacer este cálculo por fuerza bruta y hallar el camino más mínimo en el caso que planteamos, donde puede haber costos negativos de aristas, pero no ciclos negativos. Es utilizando la programación dinámica. De hecho, Bellman es el padre de la programación dinámica, y realmente fue propuesto por distintas personas en distintos momentos sin tener conocimiento uno del otro, así que muchas veces se lo acredita a uno o al otro o a más que uno. Por ejemplo, Jim Bell lo encontró en el año 55, Ford en el 56, Moore en el 57 y Bellman en el 58. Siguiendo la cronología, debería haber sido nombrado en el nombre de Jim Bell, pero bueno, se tomó Bellman-Ford y es la forma general en la que se lo conoce en la bibliografía. Como se puede ver, el año de descubrimiento es anterior que el de Dijkstra, contrariamente a lo que se estudia, donde en general primero se ve el caso de Dijkstra y después se ve el de Bellman-Ford, y que a veces queda la sensación de que primero se encontró uno y el otro y después el otro, y es exactamente al revés. De hecho, Dijkstra es un caso especial de aplicación que también podemos resolver con Bellman-Ford. Analicemos ahora qué es lo que tiene en cuenta el algoritmo de Bellman-Ford. En primer lugar, para llegar partiendo desde S a un nodo n-1, puedo haber utilizado diferentes caminos con distintos nodos y con longitud total de camino diferentes. Pero lo que sí tiene que pasar es que para llegar a ese nodo NI únicamente puedo hacerlo pasando previamente por los nodos que son predecesores a él, que lo conectan. Gráficamente, por ejemplo, para llegar a N1, desde S, puedo llegar en este caso desde el mismo S, pero también puedo llegar pasando por N2, por N5 o por N3. Pero siempre para llegar por cualquier camino que elija, tendré que pasar por alguno de esos cuatro obligatoriamente para acceder a N1. Y al mismo tiempo a esos predecesores de NI o N1 en nuestro ejemplo, también puedo llegar por diferentes caminos y que tengan distintas longitudes y también un predecesor diferente. Puedo restringir más lo que estoy analizando y puedo decir que para llegar desde S hasta NI en J pasos, o sea, con una longitud de J, tengo que haber llegado a sus predecesores en J-1 pasos, obligatoriamente. Y para llegar a estos, también tengo que haber llegado a ellos en J-2 pasos, y así hasta llegar a S. Y digamos que podemos pensarlo como que esos son subcasos del caso anterior que analizamos, que es para llegar a S, desde S a NI, no importa en cuántos caminos lo puedo hacer. Continuemos. Ahora puedo hacer una aseveración más, que es al camino mínimo
partiendo desde S y llegando al nodo NI con longitud máxima J, es decir, incluye todas las longitudes de camino anteriores posibles, que lo podemos ver así, si en este caso J es igual a 4, tengo caminos de longitud 3, 2 y 1 y 4 como posibles candidatos a hacer el camino mínimo hasta ese nodo. Lo vamos a llamar minpat de NI con J, es decir, camino mínimo hasta el nodo NI con longitud máxima J. Y lo que decimos, si ese camino tiene que ser el mínimo entre todos los caminos que lleguen a ese nodo que tengan menos de esa longitud. Por ejemplo, si es, en este caso, J es igual a 1, longitud 1, estaría tomando, este sería el camino mínimo y es el único. Si fuese 2, tendría que elegir el mínimo entre los, los 3 caminos estos que tienen longitud 2 o 1. Si digo 3, se incluirían en la comparación y 4 estarían todos. Ahora vamos a pensar que para haber llegado a NI con J, con longitud J, por ejemplo J igual 2, tiene que haber llegado a sus predecesoras con J en menos 1 y así continuamente. Entonces ahí podemos empezar a tratar de armar una recurrencia para resolver el problema. Y lo podemos pensar de la siguiente manera. El mínimo camino al nodo I con máximo longitud J es el mínimo entre dos subproblemas, que es el mínimo camino al nodo I en J-1 pasos, o el mínimo entre todos los mínimos de los nodos, que en este caso llamamos NX, que son predecesores a NI, con longitud J-1, más el peso de acceder, el costo de acceder de este nodo X a este nodo Y, que es donde queremos llegar. Y con esto ya tenemos planteada parte de la recurrencia y lo que nos faltaría, por lo tanto, es establecer el caso base y cuál es digamos, el problema que queremos resolver en última instancia, el problema al que queremos llegar. Entonces ahora vamos a tratar de expresarlo con más detalle y es lo siguiente. El camino mínimo de ST, como sabemos, como hablamos antes, que no contiene ciclos internos, porque no hay ciclos negativos en el gráfico, entonces, como dijimos, eso lo que haría es solo aumentar el peso máximo del camino. Entonces, para calcular justamente y para partir del problema, lo que queremos hacer es calcular el camino mínimo a T, que es el nodo de llegada, en como máximo n-1, ¿no?, de longitud. Acuérdense que n era la cantidad total de nodos en el grafo y por lo tanto la longitud máxima, como no hay ciclo, es n-1. Y la recurrencia sería el camino mínimo de S con longitud J, no importa cuál sea, como ya estoy en S, de llegar a S es 0. No tengo que ir a ningún lado. Y para todos los demás nodos, el camino mínimo para ese nodo en 0 pasos es infinito, porque no hay forma que en 0 pasos llego a ese nodo. No existe un camino que en 0 pasos llegue de ese a cualquier otro nodo. Y la parte central, que es la que ya vimos antes, el camino mínimo al nodo I en máximo longitud J, que sería el mínimo entre los dos subproblemas,
uno es el camino mínimo al nodo I en J-1 como longitud máxima, y el otro es el mínimo entre todos los caminos mínimos a los nodos NX, que son los predecesores de NI, en como máximo J-1 de longitud, más el peso de acceder justamente de cada NX al NI. Y con eso en mente, el mínimo de todo eso va a ser justamente el mínimo de esta parte del problema. Con esto entonces ya tenemos planteado cuál es nuestro subproblema, cuál es nuestro problema, nuestra recurrencia y cuál es nuestro problema final que queremos resolver. Ahora lo que vamos a tratar de hacerlo es plantearla de forma iterativa y después analizar su complejidad. Para la solución iterativa, lo que vamos a hacer es llamar a óptimo de LB a justamente donde vamos a almacenar al camino mínimo de S al nodo B con longitud máxima L. Vamos a considerar que el nodo S, vamos a enumerar los nodos de 1 de 0 a n, y vamos a considerar que el nodo S se encuentra en la posición 0, que el nodo T se encuentra en la posición n. Bueno, esto ciertamente va a ser una matriz de n por n. Acuérdense que la cantidad máxima de longitud máxima estaba también acotado por n, partiendo de 0 a n-1. En el pseudocódigo, en la primera iteración, lo que estamos diciendo es que llegar a S desde longitud 0 o a cualquier otra longitud de camino posible, el mínimo es 0, porque ya partiendo de S, el camino a S ya en 0 pasos es 0 y en cualquier otro va a ser 0. Tengamos en cuenta que si existe un ciclo negativo, volver a S, si me da un camino negativo, entonces haría eso las veces que quiera para tener un ciclo infinito negativo, por lo tanto menos de 0 no va a valer. La segunda iteración corresponde a inicializar diciendo que no existen caminos, o sea, el camino es de infinito, que unan el nodo S con los demás nodos en 0 con longitud máxima 0. Luego lo que voy a hacer es, en la parte principal de lo que era mi recurrencia, era ir iterando desde longitud 1 a n-1, que es la máxima longitud que puedo tener sin generar un ciclo. Lo que voy a estar haciendo es para cada longitud, iniciando en 1, después para cada nodo, lo que voy a tratar de ver es justamente cuál es la longitud de camino mínima que puedo llegar para ese subproblema. Y lo que voy a hacer inicialmente es tomar como mínimo la solución de llegar a ese mismo nodo en una longitud de L-1, y después en la parte donde era por cada predecesor que nos llevaba a nuestro nodo B, ver si el óptimo este que tengo por ahora es mayor al óptimo que sería de llegar al predecesor en una longitud de L-1 más el peso de llegar del predecesor al nodo que estoy evaluando. Y en caso de que sea mayor, voy a cambiar y va a ser el camino mínimo. Esta iteración se va a realizar para todas las longitudes de camino posible, para todos los nodos posibles, y al terminar voy a tener en el nodo
en la longitud máxima n-1, el nodo n, voy a tener el camino mínimo para llegar en el asumo n-1 longitud al nodo n, que acá era justamente el nodo t. Y de esa forma tengo el resultado que quería obtener. Analicemos ahora la complejidad temporal. En principio lo que vemos es que el primer loop está acotado por n, así que es O de n. El segundo loop también. Y lo que podemos ver es que tenemos una complejidad de acceder al elemento predecesor del grafo, pero eso sin ver, antes de hacer la ejecución, lo que hacemos es invertir el grafo. Vamos a poder desde una lista poder acceder para cada nodo a sus predecesores, no sería un problema. Y por lo tanto el segundo loop que vemos acá primero es de 1 a n, y acá este segundo loop lo que hace realmente es terminar recorriendo las m aristas. Y en ese caso, entonces puedo decir que voy a tener, esto es 1 de n, 1 de n, y esta parte de acá es O de m por n, y por lo tanto esa es la complejidad temporal. En cuanto a la complejidad espacial, lo que vemos es que tenemos una matriz que ocupa m por n. Para terminar vamos a ir a un ejemplo. Este es nuestro grafo, esto es nuestro pseudocódigo, y vamos a inicializar nuestra matriz de n por n con los casos base. Fíjense, inicialmente llegar a S en longitud 0 es 0, porque ya estoy ahí, y a cualquiera de otro de los nodos es más infinito. Ahora lo que tengo que hacer es ir yendo por uno para los subproblemas iterados, pero sería para llegar a 0 en longitud máxima 1, sería 0. Para llegar a 1, n1 en longitud máxima 1, tengo que ver el caso anterior, entonces hasta ahora es más infinito, y después tengo que ver el peso de los elementos menos 1 que llegan a n1, que son el s, que es hasta ahora 0, más 3 por llegar sería 3, que es mejor que más infinito, entonces lo actualizaría. Y después tengo que ver, también puedo llegar por n2, actualmente n2 tiene más infinito, menos 2 sigue siendo más grande que 3, y tengo que ver que n1 también puedo llegar por n3, que actualmente es más infinito, más 2 sigue siendo más grande que 3, y también por n5, que actualmente también es más infinito, y restándole 2 también sigue siendo mayor a 3, por lo tanto esto queda con valor 3. Para n2 tengo que hacer lo mismo, n2 puedo acceder únicamente de s, que en el caso anterior es 0, por lo tanto es s 0 más 4, entonces acá queda 4, no puedo acceder de ninguna otra manera. Ahora sigo en n3, que n3 puedo acceder o de n5, que en el caso anterior es más infinito, y por lo tanto, aunque sea menos 8, va a seguir siendo infinito, y puedo acceder desde S, que con longitud 1 puedo llegar, me fijo en el caso anterior es 0 más 3, entonces acá es 3, y así sigo con cada uno de los distintos nodos. Para N4 en longitud 0 puedo acceder desde únicamente n1, que era infinito, entonces sigue siendo infinito. Para n5 puedo acceder desde n4, que es infinito en el caso anterior, y de n2, que en el caso anterior es infinito, entonces sigue siendo más infinito. Y lo mismo para t. Y con eso ya terminamos
la primera fila, que es el acceder a cada uno de esos nodos con longitud máxima 1. Ahí lo pasamos en limpio y podríamos continuar haciendo eso con el resto de las iteraciones. Hagamos un poquitito más y después vemos el resultado final. Para longitud máxima 2 desde S sigue siendo 0. Ahora desde a N1 hasta ahora es 3 y tengo que ver N1, puedo acceder por S, que es el caso anterior, sigue siendo 3, no se mantiene. Puedo acceder desde N2, N2 en el caso anterior 4 menos 2 pasa a ser 2, por lo tanto lo actualizo, mejora. Y si ingreso de N3 más 2 es 5, no cambia, entonces el mínimo ahora pasa a ser 2. N2, 4 sigue siendo la única forma de acceder desde S, entonces ese no se modifica. Y así en verdad podría continuar hasta que finalmente terminaría con esta matriz con todo cargado, y por lo tanto puedo ver que el costo mínimo corresponde a este subproblema, es 5, y es pasando desde N2 S a N2, a N5, a N3, a N1, a N4 y por último a T. Y este nos da el camino mínimo. Lo que hicimos recién fue reconstruir las selecciones que fuimos tomando para el camino mínimo, pero bueno, desde el algoritmo no lo podríamos hacer. Para hacerlo tendríamos que agregar un vector que lo podemos llamar predecesor, que va a tener longitud n, y lo que va a tener que tener es que en cada posición i lo que tiene es el predecesor con el que llegué actualmente con menor costo desde S hasta el nodo i. Nos queda entonces al final de la ejecución iterar desde el predecesor de n, con n que es igual recordemos no, que era igual a t, y ir viendo cuál es el predecesor, y ir viendo predecesor de predecesor, hasta llegar a finalmente a S, y ahí habremos reconstruido cuál fue el camino con el que llegamos de longitud mínima, y también vemos ahí cuál es la longitud al contar por cuántos nodos pasamos. Nos queda una última pregunta, y es ¿qué pasa si hay ciclos negativos cuando ejecutamos Bellman for? Bellman for lo que va a hacer es terminar de ejecutarse, va a hacer todas las iteraciones. Ahora, ¿qué pasa? Si hago una iteración extra más, voy a encontrar que al menos un camino desde ese hasta otro nodo que va a tener longitud n, va a cambiar de longitud, va a disminuir. E incluso cuanto más iteraciones voy a ir haciéndolo, más va a bajar ese camino mínimo. Por lo tanto, ejecutando Bellman for y agregando una iteración más, si al menos cambia el mínimo de uno de los nodos, entonces puedo determinar que mi grafo tiene un ciclo negativo, y es una forma entonces también de determinar Bellman for si nuestro grafo tiene ciclos negativos, y aparte ahí responder que bueno, hay un ciclo negativo, por lo tanto el camino ST es menos infinito. Con esto terminamos el análisis del problema de Bellman for, así que los espero en el próximo video. Muchísimas gracias.